Hola de nuevo a nuestro encuentro semanal de Cuida tu mente. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Seguimos compartiendo sobre el universo de la meditación, cuál es el enfoque, cuál es el para qué, cómo lo utilizamos, cuál es el valor realmente de cuidar a la mente, ¿no? Y hoy precisamente os quiero hablar de las diferentes etapas en el proceso de transformación interna desde la perspectiva budista, que es un poco lo que aplicamos en nuestro programa de meditación. Conocer un poco cuáles son los escenarios por los que voy a ir pasando, cuál es la experiencia, si entro en el camino de la meditación y de la indagación, de la introspección, de esa mirada hacia adentro, qué me va a aportar, ¿no? Y cómo voy a ir transitando por las diferentes etapas. Hola Meritxell, buena tarde. Bueno, indudablemente, normalmente cuando llegamos a la meditación, no de forma generalizada, pero en un porcentaje muy elevado, llegamos fruto de nuestras inquietudes, de nuestro momento de tensión, de nuestras dificultades. Es fácil que nos planteemos meditar porque estamos en un momento de sufrimiento, de tensión, ¿no? Y es lógico o lícito porque algo que buscamos de forma natural, los seres humanos, los seres vivos en general, los animales también, es tender hacia una experiencia de bienestar, buscamos felicidad, eso es indudable, y evitamos el sufrimiento, no nos apetece sufrir, ¿no? Pero cuando estamos especialmente en sufrimiento es cuando fácilmente nos hacemos preguntas más profundas. Normalmente la vida transita de una etapa a otra y, bueno, cuando vives momentos agradables o momentos positivos, pues no miras mucho hacia adentro, estás muy atento a todo ese mundo que te rodea, intentando encontrar tu espacio, ¿no? Pero cuando algo de todo eso entra en crisis, a veces en relación a ti mismo o en relación a los demás, pues entonces es fácilmente donde buscamos meditación, ¿no? Y lo que queremos es recuperar el bienestar que teníamos, ¿no? Entonces, la primera etapa de este proceso tiene que ver con realmente crear condiciones para recuperar nuestro bienestar natural. Sobre todo aprender a liberar la tensión que yo he ido integrando en mi día a día o en mi experiencia vital. A veces las dificultades vienen pues, por circunstancias que no podemos evitar, ¿no? Pero en función de cómo yo las vivo, el proceso es más traumático o menos traumático, ¿no? O a veces simplemente la tensión viene de dentro. Tiene que ver con cómo me siento o una sensación de insatisfacción interna que no sé muy bien cómo concretar, ¿no? Entonces, este es el primer universo que transitamos a través de las prácticas de calma mental en relación a la relajación, a crear estabilidad interna, a crear claridad mental. Vamos aprendiendo a crear bienestar. Y esta es una etapa necesaria. Tenemos que ser capaces de generar nuestro propio bienestar. Y tenemos que superar esta idea de que el bienestar es algo que viene de ahí fuera, que viene un poco de que las personas me traten de una manera determinada o que las circunstancias sean más o menos favorables. Esta es una estrategia que tarde o temprano nos hace sufrir porque todo lo que hay fuera está cambiando constantemente. Entonces tenemos que ser creadores de felicidad internamente, ser capaces de manifestar nuestra felicidad. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de nuestras interferencias internas. Y esa es la primera parte del camino, imprescindible y necesaria, porque si no conseguimos este estadio de ser creadores por nosotros mismos, de calma mental, de serenidad, de paz interior, independientemente de lo que pase fuera, si no hacemos eso, es prácticamente inaccesible la mente. O sea, como hemos hablado en sesiones anteriores de este espacio, el cultivo de la atención plena, el crear estabilidad interna es necesario para poder conocer la mente. Si nuestra mente está tensionada, fraccionada, absolutamente atrapada a la realidad que hay fuera, pues no voy a poder comprenderme ni entender lo que estoy viviendo, simplemente vamos a estar en un estado reactivo, amplificando más nuestro sufrimiento. Entonces, una vez empezamos a completar esta etapa, una vez somos cada vez más hábiles, tenemos más capacidad de recuperar el equilibrio, no solo cuando meditamos formalmente, cuando te sientas en tu cojín de meditación, sino cuando tengo circunstancias difíciles y soy capaz de parar y soltar. Entonces, cuando
Cuando empiezo a tener esa capacidad, tenemos la oportunidad de avanzar en el proceso. ¿Y hacia dónde me lleva el proceso? Lo podemos llamar, si queréis, desarrollo personal. Es decir, ya no me dedico solo a crear bienestar para mí y para lo que me rodea, sino que entro en una fase de investigación interna, de reconocer qué es lo que hace que mi mente se colapse en circunstancias concretas, con personas concretas o con temas que a mí realmente me inquietan, ¿no? Y eso tiene que ver con un proceso de análisis, de investigación. En la práctica budista le llamamos vipassana, que es comprender qué es lo que sucede a nivel en nuestro cuerpo, que forma parte de nuestra experiencia, la parte más sólida, comprender cómo funciona nuestra mente en los diferentes ámbitos y comprender todo lo que nos rodea, los fenómenos que nos acompañan, es decir, cuáles son las características de esta experiencia, cómo lo podemos hacer para que cuando nuestra mente se perturba o queda oscurecida por emociones, ¿cómo podemos transformar esas emociones? ¿Cómo podemos transformar nuestra visión errónea, aquello que es nuestras creencias, nuestros prejuicios, ¿no? O sea, nuestra mente se anticipa constantemente a la realidad, ¿no? Y intenta controlar lo que acontece a mi alrededor, intenta que las personas, todos nosotros hemos estado muchas veces poniendo mucha energía intentando que las personas no traten de una manera determinada o hagan cosas o dejen de hacer cosas que nos sientan mal, ¿no? Pero te das cuenta que ese esfuerzo es vano. A veces lo consigues por un tiempo, alguien te hace caso ocasionalmente, pero como cada uno tiene su propio proceso vital, al final todo el mundo tiene sus tendencias y cada uno se manifiesta como considera. Pero lo importante es aprender a descubrir cuáles son los engaños internos y cómo transformarlos. Y esta fase de transformación, bueno, tiene cierta incomodidad, porque tiene que ver con mirar hacia adentro, tiene que ver con conocerse, con reconocer tus propios límites, tus propios errores, ¿no? Y no apetece tanto, apetece mucho más soltar tensión, relajar, soltar, experimentar paz, ¿no? Pero eso es una parte. Si no somos capaces de cambiar nuestra mirada, vamos a seguir tensionados por lo mismo. Por mucho que puedas sentarte en tu cojín de meditación para soltar la tensión de hace un rato, cuando vuelvas a encontrar esa circunstancia o esa persona, volverás a estar tenso. Con lo cual, hay que aprender a descubrir tu mundo interno, ¿no? Y la tercera etapa, la más exigente, esto es un proceso gradual donde uno puede decidir en qué etapa se queda, pero cuando ya empiezas a ser más hábil, aprendiendo a conocerte, a descubrirte, a cambiar tus patrones, a comportarte de forma diferente, a crear una motivación que te ayude más a despertar tu bienestar, necesitamos ir más allá y comprender realmente la realidad. O sea, tenemos que ser capaces de entender cómo funcionan las cosas. Es ir más allá de lo que parece obvio, de lo que nuestro sistema sensorial o mental percibe. La realidad que percibimos está condicionada y tenemos que ser capaces de hacer como un gran salto. Podríamos llamarlo ahora como un salto cuántico, un espacio donde soy capaz de ver la realidad sin el filtro de mis apegos, de mis preferencias, de aquello que creo que tiene que ser, y sin el filtro de mis rechazos, mis incomodidades, aquello que no me gusta de la realidad. Es decir, si soy capaz de transformar esto, tendré una mirada mucho más ecuánime y por tanto comprenderé la realidad de una forma más directa, ¿no? Y esto es lo que podríamos llamar desarrollo espiritual o trascendencia o transformación. O sea, no solo queremos mejorar, sino que queremos comprender la realidad para ser capaces por nosotros mismos de dejar de sufrir. La hipótesis que tenemos es que el sufrimiento que experimentamos, no el dolor físico o emocional, que muchas veces es inevitable, forma parte de la experiencia humana, ¿no? Sino todo ese sufrimiento que genera nuestra mente cuando estamos en situaciones complicadas o cuando somos incapaces de disfrutar nuestro presente. Pues trascender esos velos, esa ignorancia para despertar un estado de no sufrimiento es posible. Es posible no sufrir innecesariamente. Y estaremos de acuerdo que todos en nuestra experiencia, si miramos hacia atrás en nuestras experiencias de vida, en muchas ocasiones ha habido situaciones y experiencias donde hemos sufrido más de lo necesario, donde hemos tardado demasiado en soltar algo, donde hemos tardado demasiado en tomar una decisión,
donde muchas veces hemos sido nosotros mismos que hemos ido amplificando nuestro sufrimiento en base a nuestras creencias, nuestras confusiones, y donde hemos estado luchando, exigiéndole al mundo que por favor nos tratara bien, porque sentíamos que era tremendamente injusto, ¿no? Pues cuando descubres eso, tiene sentido que quieras liberarte de eso, ¿no? Esta, como decía, es una etapa mucho más exigente, pero al final esto es un proceso gradual. Yo siempre suelo decir que al principio el objetivo es empezar a cultivar bienestar, la primera etapa. Y este es el primer escenario. Lo primero es vivir sin tensión en la vida. Cuando aprendes a vivir sin tensión, aprende a transformarte, ¿no? Y cuando aprendas a transformarte, aprende a trascender, aprende a ir más allá, que tu mirada sea mucho más amplia, que no esté tan centrada en lo tuyo y en lo que te rodea y en lo cercano, sino, bueno, entender un poco que estás conectado a este mundo, que todos los seres de este mundo, de este planeta, tienen que ver contigo, que todo lo que acontece en el planeta es importante para ti. Y eso te va a permitir una mirada mucho más relajada y más tranquila. Bueno, esto sería un poco las etapas que vamos a experimentar. Es una visión budista, traducida, más accesible, pero estos son lo que nosotros llamamos el camino de samatha o la calma mental, de vipassana o transformación, de suñata o conexión con la realidad tal cual se manifiesta, ¿no? Espero que os sea útil y si sois meditadores, pues conocéis bien esta experiencia. Si no, os animo a que os impliquéis en la meditación. Nosotros ahora estamos acabando, nuestro programa de meditación es trimestral y ahora estamos acabando un trimestre. Y justo después de Semana Santa, a partir del 12 de abril, empezamos nuevos cursos de meditación presencial y online. Aquí concretamente en Vilassar, en el centro donde estoy ahora, vamos a abrir un grupo los sábados por la mañana a las 12. O sea que los que sois de este entorno, del Maresma, pues tenéis una oportunidad. Pero también tendréis dos opciones online, con lo cual tendréis otras posibilidades. En pocos días veréis un poco la agenda de nuevas conferencias para poder empezar a meditar. Espero que te haya sido útil. Muchas gracias a los que estáis ahí. Un saludo Marta, un saludo Yoya y a todos los que podáis disfrutar de esta sesión. Pues nos seguimos viendo. Recordad, el próximo miércoles nos volvemos a ver en esta sesión por la tarde. Que disfrutéis mucho. Hasta pronto.